Bueno, pues abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 29. Mateo 19, 29. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que haya dejado, cuando un cristiano es forzado a huir, pues a veces deja familia, a veces deja casas, tierras, animales, su trabajo, medios de supervivencia. Bueno, el libro de Mateo comienza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos brinda la oportunidad de contemplar la grandeza de Dios al preservar y hacer que su nombre sea glorificado a través de la llegada del Mesías. Sí, cuando vemos la genealogía, podemos ver que los ascendientes de Jesucristo enfrentaron diferentes situaciones difíciles, pero sin embargo Dios los fue preservando, porque de la descendencia de Abraham y de la descendencia de David había de venir el Mesías. Dios trabajó arduamente para preservar esta genealogía, tanto en los buenos como en los malos momentos, ya fuera bajo la ocupación del enemigo o en el exilio, en tiempos de apostasía o de prosperidad, afirmó el hermano Andrés, el fundador del Ministerio de Puertas Abiertas. Personas que se vieron obligadas a huir de sus tierras para mantenerse a salvo, perdidas, sufriendo esperanza, dolor, alegría, consuelo, pero todas estas familias pues clamando por la venida del Redentor, por la venida del Mesías. Ninguna de las historias que podemos ver en esta genealogía de Jesús tiene un fin en sí misma, sino que todo es parte de una historia más grande, la historia de cómo habría de venir al mundo Jesucristo. Del mismo modo, todo el sufrimiento que atravesaron no se limitaba a solamente su tiempo, sino que tenía un propósito mayor: la gloria de Dios. Y lo mismo podemos decir de nuestros hermanos en la actualidad, que sufren persecuciones por ser cristiano en los lugares más peligrosos del mundo, pero también aquí y ahora. Y eso nos incluye a ti y a mí. Y todo tiene un propósito mayor: que la historia de Dios sea difundida por medio de su pueblo en todo el mundo. Jesús también fue obligado a huir. La llegada del Mesías prometido, pues trajo incomodidad, trajo amenaza para los poderosos, iniciando por el rey Herodes. Cuando Jesús vino, el rey Herodes quiso matarlo, porque Herodes tenía un gobierno ilegítimo. Cuando hubo una guerra civil en Roma, estaba Pompeyo contra Julio César, y ganó, y tanto Herodes como otro rival a hacerse del gobierno de esa región, apoyaron a Pompeyo. Pero cuando triunfa Julio César, Herodes viaja a Roma y, oye, no, pues allá en Judea yo estaba de tu lado, y le cuenta una historia diferente. Él apoyaba a Pompeyo, pero cuando gana Julio César, va y le dice a Julio César que él siempre lo apoyó y que fue su partidario. Y entonces Julio César le otorga a Herodes el reino de Judea, sin ser Herodes un judío. Herodes era idumeo, edomita.
Entonces su gobierno es ilegítimo, y cuando escucha de que hay un rey legítimo de los judíos, pues se siente amenazado y quiere acabar con la vida de Jesús. Dice Mateo capítulo 2:13 que un ángel del Señor le apareció a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y váyanse a Egipto, quédanse allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a estar buscando al niño para matarlo. Y aún en la actualidad, muchos buscan matar a los seguidores de Jesús. Por esta razón, constantemente se ven obligados a huir de sus lugares y comunidades, como en el caso de los cristianos en Nigeria, India, en Myanmar, en Burkina Faso y en la República Democrática del Congo, que son los hermanos por los que hemos estado orando. En estos 5 países vive el 90% de los cristianos que han tenido que abandonar sus pueblos, sus aldeas, por causa del Evangelio, por causa de la persecución. La investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2025 nos muestra que en el último año, más de 183,000 cristianos fueron forzados a salir de sus casas o incluso de su país. Fueron forzados a irse a vivir en otros lugares. Muchos años después, Jesús comienza su ministerio y su reino es anunciado a través de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de la predicación de Juan el Bautista que era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Y este mensaje lo llevó a la prisión, decirle a la gente que se arrepienta. Lo llevó a la prisión y después a morir. Porque el mensaje del Evangelio siempre entra en conflicto con los sistemas establecidos, ¿sí?, tanto religiosos como económicos e incluso con los sistemas políticos. En los países cerrados, este enfrentamiento casi siempre viene acompañado de persecución. Sin embargo, este rechazo no ocurrió solo con el mensaje, sino también con los mensajeros y con el propio Mesías desde su infancia. Si a Jesús lo persiguieron, ¿qué podemos esperar sus seguidores? ¿No será algo tan distante de lo que ocurrió con el propio Maestro? No es sin razón que él mismo dijo en Mateo 10:24, el discípulo no está por encima de su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Solo en el último año, al menos 4,476 cristianos, eso es lo que se tiene registrado, ¿verdad? Lo que nos enteramos, fueron muertos a causa de su fe en Jesucristo. Esto significa que el mensaje sigue siendo peligroso y que la renuncia a la propia vida es un requisito fundamental para aquellos que han sido llamados a proclamarlos. Vamos a ver algunas de las marcas del reino de Dios en la vida del cristiano. Otra vez nuestro versículo, como dice: y todos los que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa de mí, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Este versículo está en el contexto de la historia del joven rico. Ese joven afirmó que guardaba todos los mandamientos, pero se entristeció cuando Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven creía que estaba dispuesto a obedecer los mandamientos, pero la verdad es que no amaba al prójimo como a sí mismo, ni tampoco amaba a Jesús por encima de todo. Y esto lo podemos ver porque cuando Jesús le dice las condiciones, se va triste. No continúa con Jesús.
El apego a los bienes era mayor que el amor al prójimo y a Jesús. En Marcos, Jesús aún usa la expresión, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Sígueme tomando tu cruz. Satanás sutilmente promueve la mentira de que el dinero, las propiedades, los bienes, el confort físico, la fama y los honores mundanos son lo más importante de la vida. Dios creó todas las cosas y es la fuente de todo lo que tenemos y no tolera que pongamos los bienes y el dinero en primer lugar, lo cual debe ser solo del Señor. No significa pensar, Dios no existe, sino no necesito a Dios. Para los cristianos, el materialismo es como una rana en una olla con agua hirviendo lentamente. La rana muere porque no percibe el peligro a tiempo de saltar fuera antes de que sea demasiado tarde. Si echan una rana al agua caliente, pues inmediatamente salta y se sale. Pero si el agua está tibia y se va calentando poco a poquito, la rana no siente el peligro hasta que ya es tarde para ella. Ya se murió. Entonces, así es el materialismo en la vida del cristiano. No nos damos cuenta de su peligro y dejamos que vaya el amor por los bienes materiales, vaya creciendo poco a poco en nosotros hasta que aparta nuestra mirada del Señor. Por eso vamos a ver la primer marca del reino de Dios en la vida del cristiano es la renuncia. Todos los cristianos alrededor del mundo son llamados a imitar a Jesucristo. Esto es lo que significa ser discípulo, ser un imitador de alguien, seguir los pasos de Jesús. El verdadero llamado de Dios no es a ir a un lugar, tú te vas a la India, tú te vas a acá, o no es a una carrera específica. El verdadero llamado es la obediencia diaria. Sin embargo, obedecer a Cristo exige renuncia. Jesús destaca esencialmente dos categorías que sus discípulos deben estar dispuestos a dejar por causa de Él. Primero, los bienes materiales, ¿verdad? Casas, terrenos, campos. Algo que a pesar del apego puede ser reconquistado con dinero. Pero la otra categoría son las relaciones familiares. También les dice sus hermanos, hermanas, padres. Y representa un desafío mayor, porque la familia forma parte del plan de Dios. Aún así, Jesús nos pone a prueba al mostrar que nada, por valioso que sea, puede ocupar su lugar en nuestros corazones. Ni lo material, pero tampoco la familia. Que la familia es muy valiosa, la familia tenemos que luchar por ella, pero no pueden ocupar el lugar de Cristo. Cuando los cristianos lo dejan todo y siguen a Jesús, hay un alto precio que pagar por ello. Y en muchos países esto puede llegar al extremo de costar la propia vida. Hoy más de 380 millones de cristianos son perseguidos en el mundo, precisamente por la decisión que tomaron de renunciar a todo, incluso su seguridad y confort para seguir a Jesús. Muchos de ellos fueron forzados a dejar sus hogares y tuvieron a sus familiares brutalmente asesinados, como ocurrió en Manipur, India. Otros perdieron sus bienes, quemaron nuestro depósito de comida, colchones, almohadas, todo lo que teníamos. Solo nos quedó la ropa que estamos usando, contó Simón, un cristiano de Nigeria. Sin embargo, quizá lo más doloroso sea tener que elegir entre Jesús y la propia familia, cuando la persecución proviene precisamente de aquellos que deberían ofrecer cuidado y seguridad. Somos llamados por Cristo a amarle más que a cualquier bien o persona. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a renunciar a todo?
por amor a Cristo. Hermano, piensa en esto, ¿verdad? Ahorita al principio del culto tuvimos una oración ¿de qué? Para empezar, oración de confesión. ¿O qué fue? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué una oración de confesión si venimos a orar por nuestros hermanos perseguidos? Porque mientras ellos están sufriendo todas estas cosas, nosotros a veces no queremos levantarnos temprano para ir a la escuela dominical o para estar a tiempo en la casa del Señor. Cuánto sufrimiento que no somos capaces de hacer el enorme sacrificio de levantarnos de la cama cuando están las cobijas calientitas, ¿verdad? Porque mientras ellos están sufriendo, en lugar de estar orando por ellos, estamos en las redes sociales o en el Netflix o en otras cosas y no nos acordamos de ellos. Entonces debemos hacernos esta pregunta: ¿estamos dispuestos a renunciar a todo? Porque Jesús dijo que tenemos que renunciar a todo para seguirle. La segunda marca es la recompensa. En el pasaje que leímos hay una promesa. Si deja todas estas cosas, recibirás 100 veces más. Hay una recompensa gloriosa por dejarlo todo y seguir a Jesús. Eso es lo que se nos afirma en el texto. Aunque sea extremadamente difícil, es el camino que Él nos presenta. Podemos notar que no existe una vida cristiana sin sufrimientos y desafíos. Sí, dijo Pablo, cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero también dice, pues nuestros sufrimientos ligeros y momentáneos están produciendo para nosotros una gloria eterna que pesa más que todos ellos. Entonces, ahorita el sufrimiento va a pasar, va a terminar. La recompensa va a ser eterna. El texto nos confronta con la tensión entre los bienes terrenales y la eternidad, aunque ninguno de nosotros afirme expresamente que cambiaría lo que es eterno por lo pasajero. Si ninguno de nosotros diría, no, pues yo cambiaría el cielo por tener una buena mansión ahorita o por tener un buen carro ahorita. Ninguno de nosotros lo diría así, pero es lo que hacemos cada vez que ponemos algo primero que a Cristo. Por eso la invitación que recibimos en este momento es para mantener los ojos en lo que es eterno y contemplar la herencia prometida, incluso cuando los días sean malos. Así es como nuestros hermanos alrededor del mundo pueden enfrentar la persecución y permanecer fieles. La mejor armadura que puedes dar a un soldado es el tipo que no puede ser destruido por el enemigo. Pablo, conociendo la naturaleza eterna de la salvación, exhorta al siervo soldado a vestirse, es decir, a creer en la esperanza de la vida más allá de este mundo, para reflexionar. La recompensa de lo que es eterno nos da esperanza, nos da más esperanza que los bienes de este mundo. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Está en lo que tenemos o está en la recompensa eterna? La tercera marca es la seguridad. Es común desear tener control sobre la vida. Hacemos planes y esperamos que todo suceda como se había previsto. Muchos buscan la riqueza creyendo que los bienes materiales pueden ofrecer seguridad, pero descubren que esto no es suficiente. Es una seguridad frágil y pasajera. Todas las personas buscan algún tipo de seguridad en su vida, pero aquellos que dicen tenerla necesitan reflexionar en quién o en qué realmente depositan su confianza. Si no estamos dispuestos a renunciar a nuestros bienes por causa de Cristo, eso revela que nuestra seguridad no está en Él, sino en las cosas que poseemos. Es lo que nos señala la historia del joven rico. Su dilema era la elección entre dos tipos de seguridad, la terrenal,
garantizada por sus riquezas, y la eterna, ofrecida por las promesas de Jesús. Sí, Jesús cuando le dice, deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres, le dice, tendrás tesoros en el cielo, ven, sígueme. Pero él no pudo renunciar. Mientras el mundo nos invita a depositar nuestra confianza en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento, en nuestros bienes, en nuestro poder, Jesús nos desafía a contemplarlo a Él y a confiar completamente en Él. El joven rico poseía dos falsas seguridades. Uno, la religiosidad, por creer que cumplía todos los mandamientos y por eso podría obtener la salvación. Entonces, por un lado, confiaba en la religión, confiaba en su esfuerzo humano, confiaba en que cumpliendo ciertas cosas. Y número dos, la seguridad de sus riquezas, que era más grande que su amor por Jesús y por el prójimo. Por eso no fue capaz de dejar todo lo que tenía y seguir a Jesús. Aunque sea extremadamente peligroso vivir en un país donde los cristianos son perseguidos por causa de la fe en Jesús, es importante recordar que no existe un peligro mayor que amar cualquier cosa por encima de Jesús. Ese es el verdadero peligro. Y ese es el peligro más grande, el de la idolatría. Ese es el mayor problema de la falsa seguridad. Mientras millones de cristianos son perseguidos y corren riesgo de vida por la decisión de seguir a Cristo, pero heredarán la vida eterna, aquellos que aman más sus bienes que a Cristo, creen que están seguros, pero no tendrán la vida eterna. Estarán bajo condenación eterna. Tu seguridad está definida por lo que tienes en tus manos. Pon tu seguridad completamente en Jesús y nunca serás decepcionado. Dice Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni cualquier poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que esa sea nuestra seguridad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor, porque nos advertiste que la vida cristiana trae sufrimiento, pero encontramos una esperanza más grande, Señor, y que producirá un mayor peso de gloria. Padre, te rogamos que toques nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que siempre tú estés en primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos obrado así. Y Padre, guíanos, Señor, a recordar siempre a nuestros hermanos, orar por ellos, Señor, pero también que podamos seguir su ejemplo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.